Bienvenidos y bienvenidas al último Desmuteados de este año. Estuvimos espiando un poquito el futuro cercano desde el presente. Te digo que no te podés perder la última edición de este año. Primero, como siempre, porque tenemos sorteos, tenemos premios, tenemos el gran premio anual y porque también vamos a estar hablando de uno de los temas del momento. Si este fin de semana te agarró un poco bajón porque tenías mucha guita puesta en cripto, no te preocupes. Acá te prometemos que te vamos a levantar el ánimo hablando de uno de los temas del momento. Se suele decir que los datos son el petróleo del futuro. Yo soy periodista, 1000 veces lo escuché decir, pero es bastante mentira eso. El petróleo es muy complicado de sacar, es un recurso limitado, es contaminante, alguna gente ni siquiera sabe qué hacer con eso y sobre todo lo manejan muy pocas personas. Los datos están libres, están por ahí. Hay un montón, no están limitados y no necesariamente tienen que hacer peor nuestro planeta. Pero entender de datos no siempre es sencillo. Por eso hoy vamos a charlar con una de las personas que más sabe sobre datos en la Argentina. Y como ya el lunes empieza el Mundial, vamos a ver si eventualmente la ciencia de datos puede ayudarnos a adivinar quién se va a alzar con la Copa del Mundo dentro de 4 semanas. Ya sé, no somos mufas, no vamos a decir nada, estamos todos con una mano en el huevo, una mano en la teta, no se preocupen, pero vamos a ver cómo los datos pueden transformar también un ámbito tan tradicional como el deporte. Mi nombre es Tomás Balmaceda y te invito a que te quedes en este ratito con nosotros para el último Desmuteado del año. Nuestro invitado es nada más y nada menos que Freddy Vivas. Vamos a ir con nuestra tarjetita de Freddy. Freddy nació en Lomas de Zamora, es hincha de Boca, poca gente lo sabe, bueno, mucha gente lo sabe porque siempre lo cuenta en redes, pero es baterista y su habilidad desconocida es escribir cuentos. Bienvenido, Freddy, a Desmuteado. Querido. Muy contento de estar acá. Mira, bien acompañado. Pero esto es la caprichosa. No, esta es la pelota del Mundial. Me contó tu familia que vos gastaste plata de los ahorros familiares para comprar esto solo para hacer este chiste de poder tenerlo. Claro, sí. Y además de que me sentí obligado a traerla. Ok, vamos a hablar de esto también. Pero después la vas a dejar acá, la vas a sortear con los chicos. No sé, acá, la voy a pasar acá al equipo para que la tengan. No, tenerla en la mano. No, ¿te parece mal? Que la tenga todo el programa. Me parece que está bien. Bueno, la tendré acá. ¿Nivel de ansiedad frente al lunes, frente al Mundial? No, estoy muy contento. ¿Sí? Estoy muy contento, la verdad. No es una respuesta a nivel de ansiedad muy contento. No tengo ansiedad por ahora. Okay. No, estoy tranquilo. Estoy ocupado haciendo alguna cosita de trabajo mientras. Ok, muy temprano, vos lo vas a hacer en tu casa muy temprano. Y después ir a la oficina o no a ver home office en Rocking Data, ¿cómo es? Sí, Rocking Data trabaja mucho desde la casa. Okay. Así que se pedirán unas facturitas y se verá de casa. Pero para nosotros también juega todo esto de la estadística, de los datos. Estamos ahí muy metidos, o sea, el chat de Rocking Data está explotado. Todo el tiempo hablando. Todo el tiempo. Bueno, le dicen ¿no? Como el mundial de los datos. Como que de alguna manera va a estar. Yo te digo también lo que me pasa a mí, que viví muchos mundiales. En un momento era el mundial del 3D, ¿te acordás? Cuando fue Corea y Japón, era todos salimos a comprar una tele 3D. Ay, sí, Sony me hizo gastar una cantidad de guita. Aprovecho y les cuento a la gente de Japón. Esa tele no la pude usar más. No funcionó. ¿Qué pasó? ¿Y era el mundial del 3D? Bueno, pero hubo muchas cosas con la tecnología así que quedaron ahí dando vueltas, ¿no? ¿Vinculado con el mundial? Con el mundial, claro. El mundial es como un momento de mucha inversión tecnológica. Bueno, en todo en la Argentina es cada 4 años el momento en donde la mayor parte de las personas cambian su televisor. Y muchos de los que están acá estoy seguro que nos están viendo y o bien, bueno, de hecho hubo un plan gubernamental para que se compren distintas cuotas y hubo un montón de ofertas. O sea, mucha gente cambia la tele para justamente sentir cada vez más cerca el mundial. Sí, tal cual. Y tecnología, digamos, en el deporte y en el fútbol se usa hace mucho tiempo y de hecho no es el primer mundial que hay tecnología. Me acuerdo, no sé si te acordarás, el Mundial 2006 de Alemania con la cosa del papelito escondido del arquero. Ah, sí, tal cual, de dónde iba a patear para poder tenerlo. Claro, eso era data. Era data, era análisis estadístico. Digamos, en esa época también se usaban sensores en las pecheras, se usaron también en los botines sensores para ver la velocidad con la que se pasaban la pelota, se analizaban datos, o sea, hace muchos años. Pero este es el mundial de la inteligencia artificial, sin duda, porque también está involucrado en el juego. Pensá que por primera vez está el VAR, ese sistema automatizado. Eso no pasaba antes. No, bueno, pero vamos a encontrar entonces si la tecnología puede mejorar o no y cuáles son los límites. Dale. Pero antes de arrancar nosotros en Preguntados, tenemos un test. Es un test muy complejo. De hecho, tenemos un algoritmo de inteligencia artificial sofisticadísimo
que se llama Belu, B larga LU, que es básicamente un sistema de inteligencia artificial que cuenta los caracteres. Porque tenemos una sección que se llama En un tweet. A ver. Tenés que responder esta pregunta, vos que sos muy locuaz, que hablas un montón, tenés que responderla en 280 caracteres. Bueno, ¿ok? ya, activado. ¿Listo? Sí. Activado en cuenta como... No, okay, todavía no. No contó. Bueno, espera, activamos el sistema Belu. Perfecto, listo. A ver, si puedes responder en 280 caracteres. ¿A qué se dedica la ciencia de datos? A resolver problemas usando estadística, ingeniería de software y matemática. Muy bien, muy bien. Entonces, resolver problemas. ¿A vos te parece que eso es como lo que hace? Sí, eso es lo que hace. ¿Y estás cómodo con la palabra ciencia? ¿No te parece que es una disciplina? ¿No te parece que es una técnica? Es una ciencia, o sea, podríamos decir que una cosa es predecir como hacía el Pulpo Paul, ¿no? Que el Pulpo Paul, viste, estaba ahí, Alemania o Argentina, y el Pulpo Paul iba a Alemania, ¿no? Eso es una forma de predecir. Ok, no científica. No científica. Claramente no científica, por el finado Pulpo Paul, ¿no? Pero yo creo que es una ciencia porque se vale de muchas otras ramas, como la matemática, la estadística, la ingeniería de software. Se vale de todo eso. No es solo estadística. Mucha gente cree que la ciencia de datos es estadística y en realidad es solo un componente. Hay mucho de ingeniería de software porque lo que cambia de la estadística a la ciencia de datos generalmente lo podemos enfocar en que hay muchos datos, Claro. ¿no? Entonces cambia el foco, en vez de pensar en solo los modelos y los algoritmos, empezás a pensar en qué datos tenés y cómo enriquecer todos los datos que ya tenés, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de fútbol, la estadística podría decirte, bueno, cantidad de pases dados, etcétera. Pero ahora, si empezás a poner las variables de clima, por ejemplo, ¿cómo reacciona un jugador ante un cambio de clima? Si allá hace calor, ponele, y la gente de Latinoamérica va a jugar mejor, ¿entendés? Empezás a poner capas de datos que te sirven para generar nuevo conocimiento, porque la ciencia de datos genera nuevo conocimiento. O sea que, de alguna manera, esa idea... Porque en el fondo es como una, qué sé yo, una vocación humana, ¿no? Tratar de entender la conducta de los demás. ¿Cómo puedo yo...? Y de hecho, fue esa gran división, digamos, bien del siglo XX, ciencias humanas y ciencias sociales o ciencias del espíritu, se lo decía, y las ciencias duras, ¿no? Como la física y la matemática. De alguna manera, la ciencia de datos trata de ubicar, como con herramientas más de las ciencias duras, cómo puede pasar algunos hechos sociales, ¿no? Sí, de los humanos. Yo lo veo como, claro, como aumentar la capacidad intuitiva también, ¿no? Es como humanos aumentados, es un concepto interesante. Claro. Porque vos tenés la intuición humana, la capacidad de, por ejemplo, un director técnico, a la hora de cómo arma el equipo, o a la hora de quién pone, quién no pone, quién lo ve bien para patear un penal, ¿no? Esa intuición, ese conocimiento del humano, de cómo le ve la cara, se levantó bien, se peleó con la familia, lo que sea, cómo aumentamos esa capacidad humana innata que podemos tener, el talento de ese humano, con otras herramientas para tomar mejores decisiones, ¿no? Perfecto. Como por ejemplo, pasó históricamente, y pasa en otros deportes, porque esto no es nuevo en el deporte, de, no sé, un jugador en determinado momento del partido se apaga porque se cansa normalmente a tantos minutos, ¿no? Data que te puede servir para que vos tomes una decisión. Lo cansás, o sea, ubicás, esperás ese momento. Claro, lo cambias de lugar, haces determinada cosa, ¿no? Porque vos a veces ves decisiones de técnicos que dicen, che, ¿por qué no lo pone de entrada si la rompe? Y bueno, por algo no lo pone. Claro. Después empezás a pensar, ¿no? Hay estrategia, el fútbol tiene mucho de eso. De hecho, hay mucha gente que cree que es imposible incorporar tecnología porque esto es pura estrategia o pura intuición o puro azar o puro... Claro. Sí, los músculos y todo eso. Claro, y yo creo que está bueno porque justamente es un deporte que entrega eso, es muy pasional. La data te sirve para, por ahí, enfriar un poco esa situación pasional y entender un poco mejor con, digamos, variables más profundas, ¿no? Espectacular. Estamos con Freddy Vidas, estamos hablando sobre justamente datos y el Mundial. Recuerden, en este último Desmuteados tenemos, como siempre, un sorteo de Logitech. En este caso vamos a estar sorteando entre todos los que estén participando, vamos a estar regalando un teclado de la línea MX. Y entre todos los que hayan participado de los 4 Desmuteados, vamos a estar dando una beca del 100%
puesto en cursos intensivos de Digital House, tanto en programación como en datos. Así que en un ratito cuando hablemos sobre cómo podemos estudiar, quizás alguno de ustedes que nos está viendo estudia otra cosa o está pensando qué va a hacer en 2023. Bueno, tenemos data de algo que quiero charlar con vos acerca si es verdad que siempre hay laburo, si es verdad que los sueldos son altos. Son toda data que a veces uno da vergüenza preguntar, pero acá en Desmuteados preguntamos No hay vergüenza. todo. Segunda pregunta, porque es un poco larguero, para nuestro sistema Belu, acerca de en un tweet. 280 caracteres para esta pregunta. Dale. Freddy, ¿qué cosas se pueden hacer con los datos? Para mí la respuesta corta es entender el mundo. Entender el mundo, entender una situación compleja, una realidad compleja. Es modelar algo, ¿no? Algo que pasa en la realidad, la modelás en un sistema digital. Perfecto. ¿Y para qué sirve? Para tomar decisiones. O sea, podés tomar decisiones mirando el pasado, por ejemplo, qué pasó y por qué pasó, ¿no? Terminó el partido, bueno, vamos a ver las estadísticas. Pateamos 2 veces el arco y hicimos 0 gol. Bueno, listo. Hay que mejorar. Pasó esto, digamos, Claro. ¿no? ¿Te sirve para el partido? No. Te sirve para el próximo partido en todo caso. Ahora, la capacidad de la ciencia de datos es no solo hacer eso, responder preguntas del pasado, tipo diagnóstico, sino de predecir cosas que pueden pasar, predecir ocurrencias. Ahí se basa también en la estadística, ¿no? Y cuando hoy estamos hablando de que existe la ciencia de datos, es porque hay muchos más datos que antes. Tenés datos de la pelota del Mundial que tiene un sensor adentro que cuando la pateás mide la velocidad y el momento exacto que sale. Tenés 12 cámaras en todo el estadio del Mundial que monitorean 30 partes del cuerpo de cada jugador para poder cruzar esos datos de la pelota, de los jugadores, de la posición exacta en la cancha. Crean como una especie de modelo en 3D que yo me imagino el futuro, que te pongas un casco de realidad virtual y puedas ponerte en la posición de Messi y ver el partido en tiempo real. O sea, eso podría pasar. Hoy ya con la tecnología que existe, que se llama limb tracking, que es como traqueo de las partes. Miembros. Sí. Perdón la palabra miembro que lo dijimos, hay gente que te puso nerviosa atrás. ¿Es así, limb es miembro? Está bien. Esa tecnología genera esta capacidad de la inteligencia artificial de, por ejemplo, decir fue outside o no fue outside, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pero está metiéndole algo exacto y preciso, algo que es imposible, por lo que decíamos antes, ¿no? Y en realidad cuando se inventó el outside pasó algo parecido. Entonces, y después te terminás acostumbrando, y cuando muestra precisión, también muestra más transparencia. Y se va a esa cosa de no, viste, hubo plata acá, ¿no? El típico gesto de los jugadores. Y eso, la tecnología viene a traer eso también, ¿no? Bueno, de alguna manera, Freddy tiene un libro muy bueno, Cómo piensan las máquinas, y en Cómo piensan las máquinas también está esta idea de, ok, porque a veces nos sentimos amenazados cuando hay dispositivos no humanos haciendo tareas que pensamos que son típicamente humanas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente uno dice, no, mira, el verdadero fútbol es en donde el referee tiene que ver y tiene que estar el VAR. No sé, digamos, yo no soy muy futbolero, pero desde afuera, cuando lo veo, sobre todo en redes sociales, cuando putean, bueno, el VAR parece que lo que trae es un poquito más de distinción para lo que finalmente, como estás diciendo, los datos son una sugerencia para que luego una persona, un ser humano, tome una decisión y diga, esto es roja o esto es amarilla, esto es gol, esto no es gol, o qué sé yo, no sé, incluso decisiones laborales. Pero eso tiene que ver con que el dato te sugiere algo. Sí, y eso que decís yo lo aplicaría a no solo el fútbol y el deporte, aplica a cualquier cosa. Y lo que para mí es interesante es que la ciencia de datos viene a traer una forma colaborativa de trabajar. Viene a traer esa cosa de... hay un concepto que se llama human in the loop, que sería como el humano entre la decisión y el algoritmo, ¿no? El humano mediando esa decisión, que puede ser esto del VAR con inteligencia artificial semiautomatizado. Ellos lo que dicen es, hace todo este proceso mágico en segundos, en medio segundo, el tipo que está en el VAR, el árbitro, dice, che, fue offside, y le llega al juez de línea, medio segundo tarda eso. Podría ser automatizado, que, no sé, salga un cartel, pero sin embargo ponen una persona para que tome la decisión final. Claro. Semiautomatizado. Y ese concepto de human in the loop creo que va a aplicar a todo, a cualquier industria, incluso por ejemplo en la medicina, ¿no? Donde vos tenés que, o sea, hay robots operando gente, ¿no? Hay sistemas de inteligencia artificial detectando con mucha precisión una mancha en un pulmón o en la piel o lo que sea, que lo puede hacer con más precisión, más rápido, más barato que un médico, pero no significa que el médico no trabaje más, ni tenga trabajo, sino que lo que viene a traerte es una recomendación, como vos decís, o mayor claridad o conocimiento nuevo basado en los datos, procesado, digamos, ¿no? El trabajo de la ciencia de datos es ese.
Bueno, si tienen preguntas para Freddy, vamos a estar respondiéndolas sobre el final, como siempre. De hecho, ya en redes sociales estuvieron dejando un par, así que tenemos mucho para conversar. Recuerden que estamos sorteando un teclado de la familia MX de Logitech y que si participaste de los 4 desmuteados de este 2022, te podés llevar una beca 100% gratuita para cursos intensivos de programación o de datos, ya que estamos hablando de eso. Me estás contando qué puede hacer la ciencia de datos. Yo quiero saber otra cosa un poco más malvada. A ver. ¿Qué no puede hacer la ciencia de datos? Porque también lo que pasa con estas cosas es meterle datos a todos. Claro. Técnicamente todo el tiempo estamos generando datos. Sí. Digo, bueno, ese dato puede ser útil o no. Digo, pero ¿qué cosas? No sé, trajiste el pulpo pol. Uno diría, ok, pulpo pol no me sirve porque no es una manera buena para esto que yo quiero saber. Una inteligencia artificial, un algoritmo que procese datos. ¿Me puede decir quién va a ganar la Copa del Mundo antes de que arranque? No. Y te voy a decir por qué. En realidad, lamentablemente, ¿no? Ojalá supieran. Bueno, sería aburrido, ¿no? Ya saber si querés ver el Mundial, querés ir viéndolo. Hay gente que se ahorraría plata, creo yo. Hay gente que se ahorraría, no viajarías capaz. Claro, tal cual. No, es un fenómeno muy difícil de predecir, igual que pasa con, por ejemplo, los penales. Si bien está esta historia del arquero de Alemania, que bueno, que le estudiaron hacia dónde pateaba y tal. Después, por ejemplo, en esa historia... No sé si historia que es. O sea, el te la cuento, te la cuento, claro. Le dieron... El arquero supuestamente no conocía mucho a los pateadores de Argentina. Entonces, el equipo técnico de Alemania le dio una nota y le puso: tal jugador camina 2 pasos y patea a la derecha. Tal otro mira para un lado y patea para el otro. Eso es dato puro. Dato. Insight, ¿no? Como conocimiento nuevo a partir de la data que estudiaron muchas personas mirando muchos videos, ¿no? Pero, por ejemplo, acertó todas las atajadas, ¿no? Fue para el lado correcto, algunos las tapó, otras no. Y, por ejemplo, un jugador, Cambiaso, bueno, que le atajaron el Cambiaso. No, Cambiaso era un jugador, el nombre del jugador. No, dijo, si Cambiaso cambió. Cambiaso no estaba en la lista. Entonces el flaco, el arquero, no tenía en la lista a Cambiaso y, sin embargo, se la atajó igual. Entonces, ¿qué significa? No sé, pero hay estudios. Hay un español, por ejemplo, muy estudioso en temas de estadística y fútbol, y analizó todos los penales de Maradona, por ejemplo, y el loco decía que no hay manera de predecir cómo iba a patear Maradona, y pateaba con la misma precisión para un lado, para el otro, hacía perfecto o casi perfecto todo. Entonces eso lo que te da es como, bueno, no se puede predecir hacia dónde se va a patear, si no sería demasiado fácil todo. Y lo mismo con los partidos. Y si queremos ver la final, cuanto más lejos es el fenómeno que queremos predecir, más difícil es. Entonces, si hoy nos paramos, lo más fácil podría decir, bueno, ¿quién va a pasar de ronda? ¿No? ¿Quién va a pasar los primeros partidos? ¿Quién va a ganar? Y te sumo complejidad. Por ejemplo, en el primer Brasil, ¿no? Creo que juega con Serbia, ponele. Bueno, mirás la estadística y decís, lo que pasó antes, hay mucha chance que Brasil pase. Ahora, juega Ecuador, Qatar, ¿no? ¿Nunca jugaron? Jugaron 3 veces. Y una ganó Qatar, una ganó Ecuador y otra empataron. Te cagaron. Claro, obvio. Entonces no siempre se puede... ¿Y los sitios de apuestas, por ejemplo? Digo, porque ahí obviamente usan datos para poder, digamos, qué sé yo, cambiar la cantidad de dinero que paga cada... Los sitios de apuestas es interesante porque es como la creencia de las personas puestas en una web. No es la realidad, es lo que la psicología dice. Es la creencia. Y hasta esa fuente de datos podría usarse para predecir algo. Por ejemplo, podríamos decir que si todo el mundo está apostando de alguna determinada forma, bueno, algo hay ahí. Saben algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Qatar-Ecuador, no sé, puede ser la sensación de que como Qatar es el organizador, va a pasar seguro. Y todo el mundo apuesta, ¿no? O sea, la Big Data y la ciencia de datos, digamos, la Big Data como fenómeno de grandes volúmenes de datos, te da esa posibilidad de que vos digas, che, a la estadística que tengo antes, que por ahí es un poco pobre, le voy a sumar el clima. ¿Cómo se siente más cómodo? ¿Quién se siente más cómodo? ¿Ecuador, Qatar u otro, de acuerdo al clima? ¿Que va a llover ese día y los jugadores se sienten cómodos jugando en cancha mojada o no? ¿Qué dicen las apuestas? O sea, sumar fuentes que existen por ahí, dando vueltas por todos lados, te suman visiones nuevas y te puede sumar más entendimiento de un fenómeno. Claro. Pero la predicción, como todo el mundo se la imagina, la ciencia de datos no la puede hacer. En todo caso, yo creo que sirve mucho más para gestionar estratégicamente un equipo. Por ejemplo, no sabíamos que uno de los mejores jugadores de Argentina, Lo Celso, se lesionó hace muy poco. Entonces estaba todo armado para que esté Lo Celso. Un modelo con
y de repente ahora no está. Entonces, podría ser una buena herramienta entender quién se parece mucho a Lo Celso para que cumpla ese rol, ¿no? Y de hecho, en scouting, en búsqueda de nuevos jugadores, se usan mucho los ciencia de datos. Y vos conocés, charlábamos antes de empezar este Desmuteados con Freddy, que yo leía sobre cómo se usan los datos, sobre todo en deportes muy populares en los Estados Unidos, como la NFL, o como incluso pasa con el básquet, en donde los datos son incluso un tema de conversación en los programas periodísticos y hay sitios muy populares que justamente ayudan. También quizás porque la industria de las apuestas online es mucho más fuerte. ¿Conoces algún dato, algún uso de datos en deporte que vos digas, che, esto se podría aplicar? Ya te digo, hoy en el partido, porque estamos hablando en la previa del Mundial, pero quizás, qué sé yo, más allá del fútbol, no sé, chicas que juegan al hockey, o recién charlábamos también de lo que pasaba con el vóley, con el handball. Sí. No, bueno, primero me quedo con lo que decís, esto de que se hablan mucho los datos. Para mí está buenísimo que charlemos de cosas más populares, digamos, porque esto generalmente está encerrado en el ámbito. Nerds, cosas de nerds. Igual somos todos nerds lo que hemos hecho. Sí, todos los que deben estar mirando son nerds, pero y a mucha honra, ¿no? Pero digo, abrir el paraguas de conversación está buenísimo porque hay un concepto que se llama cultura de datos, que está relacionado a la alfabetización que tenemos todos en datos y que tendríamos que tener todos en temas de estadística, probabilidad, porque hasta incluso yo creo que te forman en todo sentido, ¿no? Uno a veces no sabe leer una estadística que está en un diario o no sabe cómo interpretar los datos. Entonces creo que formativo en ese sentido está buenísimo. Y en el mundo se usa un montón, hay algunos usos muy particulares, pero uno, por ejemplo, es la predicción de lesiones, que significa que muchos clubes se dan cuenta que lo que tienen que hacer es maximizar o minimizar la posibilidad de que alguien se lesione, porque es como el principal activo de un club son los jugadores, y eso aparece en todos los deportes. ¿Y cómo hacen para evitar lesiones? Es personalizar los entrenamientos. O sea, tienen que tratar de entender los datos de cada jugador para poder armar rutinas específicas en función a, no sé, cuántos partidos jugó un jugador. O sea, si tuvo una lesión en la rodilla. Tuvo una lesión, tuvo alguna sobrecarga, tiene sobrepeso, tiene alguna cuestión emocional, cómo rindió en determinada zona geográfica cuando salieron a jugar ahí. Analizar todos esos datos de entrenamiento también históricos para ver cómo hacemos para anticiparnos una situación así, ¿no? ¿Vos decís que eso se utiliza en Argentina, en el fútbol argentino? Mirá, yo hablé, por ejemplo, con gente de los Pumas por este tema, que ya están haciendo cosas. En Argentina, la selección, por ejemplo, tiene una persona que se encarga de todo esto, que es, bueno, es un especialista en estos temas y que está todo el tiempo mirando nuevos usos, ¿no? En Europa, por ejemplo, el Real Madrid hace muchos años tiene esto, el Barcelona también, que lo usa no solo para entrenar, sino para buscar nuevos talentos. Hay jugadores que, por ejemplo, cuando se lesionó, cuando dejó de jugar el Kun Agüero, usaron un sistema de inteligencia artificial para detectar quién era el mejor reemplazante, ¿no? Que si te pones a pensar cómo funciona es muy interesante. Yo juego mucho al FIFA, juego una vez por año, antes jugaba mucho, al FIFA. Juego de fútbol, ¿no? Desde el 98 que juego. Y tienes todas las stats de cada jugador. Claro, las stats y también las variables que definen la capacidad de juego. Entonces, cada jugador tiene determinadas características, ¿no? Velocidad para correr, cabecear, qué sé yo, todas esas variables que están inspiradas, tomadas del mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, la FIFA generó simulaciones hoy. Generó simulaciones para ver quién puede ser el campeón, ¿no? Porque esas variables también se podrían considerar en el mundo físico. Capaz son más difíciles de medir, pero si te pones a pensar en el futuro, nunca vas a tener toda la data. Eso nunca va a pasar, siempre el conocimiento es parcial. Pero si vos, por ejemplo, hoy tomás data de los jugadores y lo que están haciendo con la pelota, vas a tener, no sé, un 2% de la información real, porque hay un montón de jugadores que están dando vueltas, que quizás están haciendo algo importante y no hay nadie monitoreándolos, y el humano que está ahí sí. Entonces es muy complejo el deporte, y más un deporte de conjunto. Capaz que en tenis hay otras capacidades. Hicieron algo muy lindo con lo de Serena Williams, que fue como una simulación de ella jugando contra ella misma en el tiempo. Fue increíble para una campaña publicitaria. Y usaron inteligencia artificial para simular todo eso en función a ella cómo cambiaba en el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que van a aparecer usos, no solo esto de performance,
sino de estrategia, cómo armo el y luego, equipo. eventualmente, cuando se vuelva más popular, podría pasar incluso para gente amateur, Sí. que quizás que tu equipo de fútbol 5, de fútbol 6, Sí. digamos, lo puedes usar y aprovechar. Yo creo que si ponen mis stats en un algoritmo que te diga básicamente el entrenamiento, me mandan un cajador fúnebre, me mandan a mi casa Te echan. una, sí, Te no, echan, directamente tipo una corona. Bueno, tenemos muchas preguntas, vamos a ir con dos preguntitas más mías y después ya con preguntas de ustedes, así que síganlas haciendo en la cajita de acá abajo. Recuerden, estamos sorteando en un ratito un teclado Logitech de la familia MX y la beca. Si participaste de los 4 desmuteados, estaba pensando que iba a decir otra cosa. Desmuteados, podés llevarte 100% en un curso intensivo de programación o de data. No, una de las dos preguntas que te quiero hacer antes de arrancar las preguntas del público es, ok, yo puedo entender que esta es un área a veces un poco rodeada de humo, vamos a decirlo, y que a veces un poco tiene, pero que también puede generar, o alguien que está escuchando un poco desprevenido, o gente como yo, que es un poco más de afuera, problemas con la privacidad. Es decir, ok, esta data, ¿dónde está? O sea, la data que recoge, por ejemplo, que hace un jugador en una final del mundo, y que va a ser una data muy preciada, porque puede ser una característica muy importante para crear, qué sé yo, nada, un montón de riqueza o de ganancias. Esa data es del jugador, esa data la da, no la da. Digo, estamos muy acostumbrados a que muchos de nuestros datos dicen que están anonimizados, no podemos estar del todo seguros. Y por otro lado, parece que mi dato solo no vale nada, pero si mi dato es parte de una base de millones de datos, de golpe es un valor muy relevante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, una de las cosas que me pasa todo el tiempo con Rocking Data también es decidir si vas a necesitar inteligencia artificial o no. Hay problemas que no necesitas inteligencia artificial para resolverlos, que capaz que con un Excel y una buena gestión de tu información es suficiente. Claro. Sí, me gusta hablar de datos, de análisis de datos. Creo que es muy importante que los clubes, así como una ONG o un sanatorio médico o una universidad, puedan mirar sus datos, los puedan entender, ¿no? Y puedan decir, bueno, che, esta es la realidad que estoy viviendo y la puedan entender a través de sus datos, ¿no? Después que apliquen inteligencia artificial o no, es como un estadio superior, pero considero que es un debate tremendamente importante esto de los datos y la privacidad. Por ejemplo, yo hubo casos donde hubo futbolistas que dijeron, che, los datos de mi entrenamiento, los estás usando para entrenar, justamente entrenar un modelo que prediga mis lesiones. Mías y de todos los jugadores del mundo, quizás. Esos datos son míos. Claro. Ya hubo gente que estuvo reclamando sus datos. Y claro, seguramente entran en un acuerdo en el que, bueno, sos parte del club y, bueno, los datos de entrenamiento son... Hoy esos contratos deben incluir todas esas cláusulas. Sin duda, sin duda. Pero vamos hacia un mundo donde la privacidad de los datos cada vez importe más. De hecho, yo creo que es una de las grandes conversaciones que hay que tener. Acá, por ejemplo, en Argentina se está trabajando en la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene más de 20 años. Claro. O sea, tiene mucho tiempo. Otro mundo. Claro. Cuando surgió, estaba bien, pero ya no, fue pionera. Pero, por ejemplo, en Europa está GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, la que estamos actualizando acá en Argentina involucra cuestiones de GDPR, involucra cuestiones de UNESCO y la ley de... No es una ley, es una recomendación de inteligencia artificial responsable. Obviamente. El concepto de Human in the Loop, pero interesante como lo plantean ellos, no dice una persona dando ok o no ok, una persona entendiendo el proceso del algoritmo. ¿Qué está haciendo realmente el algoritmo? ¿No? Hay un concepto de explicabilidad. Hoy tenemos muchos algoritmos tipo caja negra, que no sabemos qué está pasando ahí adentro. Hay como un resultado específico, pero no sabes qué está pasando. ¿Cómo hacemos para convertirlo en una caja de cristal y que la persona que toma la decisión entienda realmente la importancia de esa decisión? Y te pongo un ejemplo, no sé, cuestiones de salud, que realmente hay que entender qué está haciendo el algoritmo. Entonces, no solo es un tema de privacidad de datos, sino también de responsabilidad de uso de inteligencia artificial, el planteo nuevo que tenemos. ¿Y qué pasa con las oportunidades de trabajo, ¿no? Como decíamos, mucha gente seguramente está acá, que va a estudiar esto, que va a querer estudiar esto, o lo tiene acá, o le pasaron el link, che, mira esto, que vos dijiste esto, quizás se gana la beca del 100% del curso intensivo. Digamos, y también sé, yo soy filósofo, y sé que en Rocking Data, en la empresa de Freddy, hay dos filósofos. Por ahora, por ahí tenemos más.
Me los voy a ir a buscar a tu clase. Ok, perfecto. Digo, yo te toca probar. Bueno, pero digo, ok, nunca me hubiera imaginado que un día charlando conmigo, no, yo tengo dos personas que trabajan conmigo, son filósofos, en una especie de lugar que no parecía eso. Sí. Hay tanta demanda de laburo como parece, es un laburo que, digamos, que si eventualmente yo empiezo a estudiar rápidamente tengo, digo, también estamos en momentos en donde uno quiere como ya estudiar y empezar a laburar. Sí, sí, tal cual. Sí, tenemos perfiles de filosofía, de estadística, de sociología, de ciencias políticas, de marketing, de economía, de ingeniería, por supuesto. O sea, Rock in Data lo pensamos siempre así, como un lugar donde tener diferentes visiones, formaciones, aportaba mucho a lo que nosotros hacemos, porque muchas veces es resolver problemas que nunca se intentan resolver con tecnología. Entonces es como, tenés esta situación del mundo real, ¿cómo hacemos para modelarla? ¿Cómo hacemos para intentar bajar la incertidumbre en la toma de decisión? Eso es lo que hacemos todos los días. Y ustedes, los filósofos, entienden muy bien esas cuestiones de incertidumbre, ¿no? Entonces aportan algo muy importante que trasciende lo tecnológico. Entonces, un equipo de ciencia de datos debería tener diferentes perfiles que entiendan la complejidad. La complejidad es entender el pensamiento crítico y el pensamiento complejo son unas habilidades del futuro según la UNESCO, ¿no? Sí, para el 2030. Entonces, está muy claro que no solamente vas a tener ingenieros o ingenieras haciendo esto, sino que tenés que tener una diversidad. Tenés que saber de tecnologías, pero también tenés que entender de un problema específico. En este caso, no sé, un club de fútbol, salir campeón, o una clínica, gestionar mejor los turnos, o una universidad, intentar que no se vayan tus alumnos, que no abandonen. O sea, son problemas muy específicos que hay que entenderlos, y eso no viene solo de la tecnología, hay que armar equipo. Y respondiendo a tu pregunta, puntualmente sí, muchos dicen la profesión más sexy del siglo XXI, porque es una profesión con pleno empleo, ¿no? Durante 4 o 5 años salió una de las profesiones más buscadas del mundo. El lenguaje Python, por ejemplo, también, uno de los lenguajes que incluso desde open source, código abierto, entonces es muy fácil meterse y empezar a explorar. Pleno empleo significa que hoy hay gente que viene de cualquiera de estas ramas que se puede meter. Nosotros en Rocking tenemos la mayoría de la gente que hizo un máster de ciencia de datos, o una diplomatura, o bueno, muchos que aprendieron solos, ¿no? O hicieron cursos. Porque realmente carreras que sean exactamente para esto hay muy pocas. Claro. Hay una ingeniería de inteligencia artificial de San Andrés que salió este año, está la ciencia de datos de UBA, hay 2 o 3 más, pero no tienen tanto tiempo, digamos, ¿no? Claro. Tienen menos de 5 años todas. Y capaz es mucha demanda. Sí. Tenemos, antes de las preguntas del público, en un ratito empezamos con los sorteos, una última sección, Freddy, muy especial. Se llama La gente es mala y googlea. Entonces, lo que hicimos es googlear palabras y ver qué nos sugería el autocompletar de Google. La primera que vamos a preguntarte es, cuando pones en Google ciencia de datos, Sí. el término que aparece es uno de los que estamos charlando ahora, sueldo. Sí. La gente busca ciencia de datos, ¿cuánta guita voy a ganar si estudio eso? ¿Es una profesión o es una labor, un trabajo que tiene buenos sueldos? Sí, sí, sin duda. Y te sumo que, bueno, yo estudié ingeniería en sistemas, ¿no? Y me acuerdo que cuando estudiaba, pasaba que en primer año ya mucha gente se iba a trabajar a empresas grandes, empresas importantes, sin saber lo que iban a hacer. No es que eran buenos haciendo eso, los contrataban y los formaban. Y cosa que, hablando con mucha otra gente que no estudió esto, te dicen, no, eso es imposible, o sea, en mi carrera tenés que terminar, o tenés que estar en cuarto o quinto. O sea que pasa eso, lo cual a veces es malo porque mucha gente tiende a abandonar la universidad, y recomiendo que terminen la universidad, porque te aportan muchas cosas, digamos, no solo lo técnico, no solo programar, te aportan muchas más cosas profesionalmente. Pero pasa eso en sistemas en general, programadores en diferentes lenguajes, gente que trabaja en base de datos, y ni hablar científicos de datos. O sea que yo creo que sin dudas te podría decir que hasta el doble de un sueldo de una persona de cualquier otra carrera, hablando en términos generales, ¿no? Perfecto. Segunda palabra, cuando googleemos tu nombre... Sí, me da miedo. No, hay un video de captura, pero no me tranqui. Cuando googleemos tu nombre, dice, Freddy Vivas, NASA. Sí. ¿Por qué NASA? ¿Por qué la NASA? Me gusta mucho la NASA. Para mí la NASA es como Disney, ¿no? Para mí en realidad Disney no es Disney, es NASA. Pero diría que la gente te googlee buscando NASA es raro. Porque sí, de muy chico fui muy nerd
y siempre tuve el sueño de ir ahí, y se me dio en algún momento. Tuve la oportunidad de estudiar casi 4 meses ahí en una universidad que se llama Singularity University, que es una universidad que está o estaba dentro de un campus de la NASA en California, en Silicon Valley, y obtuve una beca y estuve estudiando todas estas nerdeadas, casi 4 meses ahí, fue increíble. Habitaciones donde dormir los astronautas, ruidos y avioncitos que salían a la madrugada, lugares de fotos de la luna ahí adentro, o sea, realmente Increíble. increíble. Estar viviendo ahí, que sea tu cotidianidad, fue como una cosa imposible de soñar, ¿no? Qué genial. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos mandó el público. En un ratito vamos a hacer el Dale. anuncio de los ganadores. Preguntan, ¿es verdad que la pelota va a tener un chip? Esto no sé si lo sabes. Sí, claro. Y si La es traje así, ¿qué me dirá? ¿Los jugadores van a tener algún seguimiento? ¿Qué me dirá? Sí, la pelota tiene un chip adentro que se llama mide la inercia de los golpes. O sea, vos pateás la pelota y mide La potencia. la potencia, el momento exacto en que la pateas. Tiene un sensor adentro que manda 500, si mal no recuerdo, 500 como paquetes de datos por segundo a un sistema que tienen ahí en el estadio. Y con eso lo entrecruzan con los datos de las 12 cámaras que tienen en el estadio también y pueden cruzar. Es O como sea que podemos esperar a partir del lunes visualizaciones increíbles. Sí, sí, visualizaciones increíbles. Y, o sea, imagínate que se está generando como un modelo en 3D de todo el partido. Entonces yo me imagino hasta nuevas cosas de entretenimiento, ¿no? Claro. Imagínate que no puedas ir al Mundial, pero te compres el acceso a esa 3D. Y te pongas un casco y estés en la cancha viendo el partido. Eso podría pasar. Un metaverso. Un metaverso, sí. Soccertero. Sí. Muy bien. Nicolás dice, hola Freddy, ¿qué opinas acerca de Hola. la ciencia de datos, análisis de datos aplicada al deporte en general como salida laboral? Justo lo que estamos charlando. Mirá. Me encantaría inclinarme para ese rubro, pero me da dudas qué tanta salida laboral tenga. Actualmente soy Data Scientist Junior. Qué buena pregunta. Dice Nicolás. Me gusta, Nico, tu pregunta, y de hecho lo venía pensando cuando estaba viendo que la selección argentina tiene una persona que se dedica, entre otras cosas seguramente, a esto. Y claro, pensaba, gente que entrene cuerpos técnicos debe haber un montón, pero gente que se especialice en esto y además Sí. entienda del deporte, no debe haber tantos. Igual que periodistas. Y ¿no? seguro que después del Mundial, yo, Nicolás, diría que vas a tener laburo. Yo creo que sí. Mi pálpito. Yo- No nos graben, no, tipo, mi abogado dice que no, No me lo podemos- comprometo no lo podemos a pagarte el comprometer, doble de un sueldo, pero Sí, para mí sí, porque no debe haber mucha gente que se especialice. Y va a haber como un furor después del Mundial. Sí. Sí, puede ser. Bueno, mira, muy parecida a la pregunta, ya está respondida, pero solo la digo porque siempre es lindo mencionarlo. Federico, ¿hay ofertas laborales donde se pueda aplicar datos y el fútbol u otro deporte? O sea que, nada. Bueno, en principio, Nicolás, ya tenés una competencia. O sea, Hay dos, ya tipo hay en la dos. entrevista de laburo te vas a encontrar con Federico. O sea, que es básicamente lo principio. Dice este caso Fede, no Federico, Fede. ¿Qué pensás de los datos y las redes sociales? ¿Está bien que se adquiera tanta información? Como por ejemplo, lo último que está fomentando Google a un sistema de salud. Gracias. Inicié con tu libro y es una forma muy clara de empezar en gracias, este mundo, gracias. dice Fede. Bueno, mira, en realidad después de Cambridge Analytica cambió todo respecto al acceso a los datos. O sea, al acceso de los datos de las redes sociales. Antes de Cambridge Analytica, vos lo que hacías era conectarte vía API, que sería como una conexión programática, a la red social. La red social agarraba y te decía, bueno, te permito acceder a estas 100 variables de, no sé, un lugar, qué sé yo, una fanpage de Facebook, ¿no? Después de Cambridge Analytica cambió así. Se achicó muchísimo el acceso. O sea que ya no es como era antes, para bien, para mí, porque se puso en la mesa esta conversación sobre la privacidad de los datos. Y te diría que los modelos que se generan profesionalmente en las empresas y todo, no usan mucho los datos de las redes sociales. Es más, ahí está el componente de humo que vos decías hace Claro. rato. Está como, todos queremos usarla. ¿Qué pasa sobre mi marca? Bueno, hay algunas cosas que están bien, pero en general es mucho menos de lo que se cree. No, y hay mucho que, yo también lo veo a veces, hay mucho procesamiento y hay mucha info y estadística, pero la intuición también siempre Claro. muchas veces Sí. es clave. Vamos a ir a un brevísimo break, 30 segundos, literales 15 de hecho, ni siquiera 30, y vamos a volver con los ganadores y también con una pregunta mortal que te acaba de dejar Diana. No me la puedes responder, me siento... Ok. no me puedes responder, pero la automatización de datos ¿es el futuro del análisis de datos? ¿Un robot va a reemplazar el trabajo de Freddy Vivas? Vamos
a una mini pausa, van a hablar un poquito sobre Black Friday. Volvemos, anunciamos los sorteos y le sacamos el laburo a Freddy. Todo listo. Estamos viviendo el último desmuteado del año, los últimos minutos del último desmuteado de este año. Recuerden que estamos hablando acerca de datos, con la excusa del mundial, pero estamos hablando un poquito de todo. Mira, Diana, desde el chat, pregunta esto, ¿no? Si la automatización de los datos es el futuro del análisis de datos. O sea, ¿vos podría pasar que parte de estos equipos que estás trabajando con vos sean reemplazados simplemente por un sistema de automatización? Hay un meme muy lindo, porque los memes son la base del conocimiento. Exactamente. Que es un científico de datos con un serrucho en una rama de un árbol, como que él mismo y él está sentado en la rama del árbol. Como que él mismo se está serruchando, porque hay un concepto que se llama auto-machine learning, que es el machine learning automático, digamos, ¿no? Estamos lejos de eso. Todavía, o sea, pensá que todavía hay un montón de industrias que no están digitalizadas. Si te metes en el mundo de la salud, hay un montón de papeles. Gobiernos, agro, bueno, deportes, ONGs, digamos, el mundo de la salud. Hay un montón de áreas que todavía no están digitalizadas, que hay un montón para hacer. Porque no es solamente construir un modelo, un algoritmo que prediga algo, que haga algo, sino también toda la infraestructura técnica que hay que armar. Obvio. La limpieza, hay datos que no están preparados para hacer determinadas cosas, que los tenés que preparar. Cuando alguien se pone a armar datos de pronóstico del tiempo, no piensan que vos vas a usarlo para el fútbol. Lo arman de una determinada manera, entonces ahí aparecen roles como el data engineer o ingeniero de datos, aparecen los científicos de datos para obviamente hacer los modelos, los analistas de datos para tomar decisiones. O sea, va a haber un montón de trabajo en los próximos años, no tengo duda de eso. Sí, lo que va a haber es muchas decisiones que hoy son 100% hechas por humanos que se semi-automaticen, digamos, ¿no? Acompañadas por... Y otras decisiones que vamos a querer que se tomen solas. Es como que, no sé, entres a una plataforma para ver una película y que tengas que pedir permiso para que te recomienden una película. O sea, vos querés la recomendación en el momento. Claro. Como una simulación de crédito de un banco. Lo querés en el momento, no querés que alguien lo mire y te lo pase, ¿no? Esa automatización creo que es muy positiva y mucho de eso va a haber. Buenísimo, buenísimo. Tenemos entonces a los ganadores. Mirá. Es difícil este momento. Sí. Es difícil este momento. Vamos a arrancar primero con el ganador del teclado MX. El ganador del teclado de Logitech de la línea MX es Alejandro Gómez. Alejandro, se van a comunicar con vos, felicitaciones. Y alguien que estuvo presente en las 4 sesiones, los 4 streams de Desmuteados, que aprendió, se formó, capaz le cambiamos la vida. Seguro. No, con vos no tanto porque fuiste el último, pero con los 3 primeros le cambiamos la vida. Quizás es alguien que cambió y que ahora puede, más allá de los chistes, nada, acceder a un curso 100% bonificado, un curso intensivo de programación o de datos aquí en Digital House. Es Marcos Goldstein. Marcos Goldstein, felicitaciones. Nada, la verdad me encantan estos premios porque tipo realmente, nada, te puedes cambiar la vida más allá de los chistes y puede ser algo distinto. O incluso como viene pasando, ¿no? Alguien que estudió filosofía o que estudió ciencia política, que estudió marketing, comunicación, que me imagino que también hay mucha gente que estudió comunicación, puede encontrar eso. Tal cual. Y yo veo también no solo gente joven que me escribe y me dice, che, ¿cómo hago para meterme? Que también está buenísimo, ¿no? Conseguir tu primer trabajo muy jodido, ya lo vivimos todos. También gente más grande, la revolución senior, bueno, los más 40 como nosotros, que te dicen, che, yo estudié toda la vida contador, abogado, quiero hacer otra cosa, ¿me puedo meter? Bueno, sí, te podés meter. Así que está genial que más personas que sientan que entran por la ventana, porque es un poco eso, pero que está esa ventana abierta. En la intro que te hicimos, en la tarjetita de Superpoderes, pusiste como actividad oculta que sos escritor, ¿no? Algo que a veces charlamos fuera de aire, cuando nos encontramos en otros lados. ¿Qué encontrás en la literatura? Digo, vivís rodeado de máquinas, rodeado de datos, de cosas automatizadas. ¿Qué encontrás en la escritura? Y tenemos, nada, uno de los chicos nos estaba viendo, que te hizo la pregunta, que leyó tu libro y nada, empezó un camino por ahí. ¿Qué encontrás ahí? Porque el área de la creatividad sí parece un área en donde la inteligencia artificial por lo menos va a estar un poco... Sí, la creatividad como la conocemos, sí. Este año ganó un concurso de arte, la inteligencia artificial en Estados Unidos. Bueno, hay discusiones, ¿no? Sí, cada uno gana un concurso. Claro, no sé, digo. claro. Hay gente que dice, no, porque la música creada con IA y que no es música
original. Y bueno, después escuchás bandas que tampoco son originales, ¿no? Tal cual. Son otras conversaciones, pero sí, entiendo lo que decís. Me gusta, o sea, que la gente se divierta mientras aprende, ¿no? Yo cuando me divierto aprendo. Entonces, siento que hacer un contenido sobre algo duro como es esto, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, que hay que aprender a programar, que hay que meterse profundo para poder hacer algo, encima si lo cartonamos mucho, si lo hacemos complejo, es como, bueno, provocás rechazo en la gente, ¿no? Como, hay mucha gente que de hecho tiene miedo, y hay una frase muy linda que dice, no tengas miedo, entendé cómo funciona, ¿no? Porque creo que cuando uno empieza a entender un poco más de cómo funciona, lo uses o no, te dediques a esto o no, está buenísimo saber qué significa todo este mundo, porque es un mundo que nos atraviesa a todos. Entonces yo creo que la divulgación a través de un libro, o no sé, de este tipo de programas que están buenísimos, ayuda a eso, ¿no? A bajar esas barreras. Quitar un poco esos prejuicios Sí. y decir, bueno, quizás, qué sé yo, eso puedo entender. Claro. No, Freddy, estoy muy contento de que hayas sido parte del último Desmuteado de este año. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo la transmisión de hoy. Recuerden que pueden volver a ver los episodios, hay un montón de datos, estuvimos viendo, analizando, dando info, comentando. De mi parte, muy feliz de haber sido convocado para este proyecto aquí en Digital House. Se vienen muchas cosas, estén siempre en redes sociales, que hay de todo para hacer. Mi nombre es Tomás Balmaceda y nos vemos el año que viene.